chicos, vamos a terminar la clase de sistematización de la vía motora y sensitiva. Por favor, tienen que callarse para empezar las clases. Ya, esta es la última clase de neuroanatomía, pero la información que vamos a sacar para el examen es el 50% de las clases teóricas y otro 50% del libro que les he dicho, ¿no? Entonces, no va a decir, no he encontrado las clases teóricas y por lo tanto no deben preguntarme, ¿no? Ustedes son universitarios, ¿no? Vamos a hablar, cualquier pregunta, me interrumpen para si no quedó claro. Primero, sistematización de la vía motora y sensitiva. Es lo más importante, llévese esto importante, que la neuroanatomía le va a servir para todo, principalmente para cuando estén en sexto año y haciendo neurología. ¿Para qué? Para que cuando hagan las clases de semiología neurológica y hagan las clases de neurología, lo entiendan y no se aprendan de memoria, ¿no? Para esa manera ustedes tengan para todo ese conocimiento de la neuroanatomía, lo lleven para toda su vida. Entonces la clave es la neuroanatomía para que entiendan muy bien la semiología y las enfermedades neurológicas que posteriormente van a hacer el sexto año. En cuanto hablamos de sistematización de la vía motora y sensitiva, vamos a hablar principalmente lo que ven acá, la vía piramidal. Cuando hablamos de movimientos musculoesqueléticos, el movimiento, principalmente el movimiento del brazo, el movimiento de la pierna, todo tiene que ser con la vía motora. Por favor, los alumnos, si no, se retiran. Entonces, es importante la vía motora. Para eso, la vía motora juega un papel muy importante en la vía piramidal y en la vía extrapiramidal. Entonces, para que tengan movimientos finos, precisos, tiene que actuar tanto en la vía piramidal y extrapiramidal. En cuanto a la vía piramidal, se relaciona con los movimientos voluntarios. En cambio, la vía extrapiramidal se relaciona con movimientos involuntarios. ¿Qué vía piramidal ya conocemos? La as córtico-espinal y la córtico-nuclear. Entonces, ¿a qué se refiere la vía extrapiramidal? Hemos visto los núcleos. ¿Qué núcleo hemos visto? Basales. ¿Cuál es el cuerpo estriado? ¿Qué más? Globo. Y hay una vía que va a gustar ver mucho, la nigroestriatal. ¿Quién juega? Negro, sustancia negra. Nigroestriatal, estriado, ¿quién forma? El núcleo caudal y el putáneo. Entonces, eso va a conllevar para que tengamos un movimiento fino. ¿Cuándo falla? Con la enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay? Deficiencia de la dopamina. Y la dopamina es muy importante para los receptores. Hay dos receptores, de 2 y de 1. Y cuando hay una deficiencia, principalmente en el globo pálido, hay dos, un interno y otro externo. Entonces, no vamos a entrar a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, pero eso tiene que ver con cuando hay alteración de esa sustancia que es la dopamina, el paciente ¿qué va a presentar? Un temblor en el reposo. ¿Qué más va a presentar? Va a estar rígido. Entonces ya estamos alterando la vía motora. A pesar que la circunvolución motora está indemne, el hecho que está comprometido solo la sustancia negra, ya hay una alteración de la vía motora. Entonces, de tal manera que todo el sistema nervioso está interconectado. Si ustedes van a englobar vía motora, es de la cisura de Rolando, área motora primaria, no. Todo ahí inician las neuronas que van a abrir la vía motora, pero existen áreas complementarias de la vía motora.
Entre ellas tenemos las que están alrededor de la vía de la circunvolución de la vía motora, que se llama circunvolución complementaria. Pero también juega un papel los ganglios basales. ¿Qué ganglio basal tenemos principal? Lo que hemos visto, el núcleo caudado, el globus pálido, el cutáneo que se encuentra. Ahora, los ganglios basales es igual que el diencéfalo, ¿verdadero o falso? Porque exacto. Entonces, es diferente. Cuando hablamos, yo hago la pregunta, ¿el diencéfalo por quién está compuesto? Por el tálamo. ¿Dónde se encuentra el tálamo? Al lado de los ventrículos laterales. El hipotálamo, ¿dónde se encuentra? En la pared inferior del tercer ventrículo más el piso del tercer ventrículo. ¿Quién más? El subtálamo, el núcleo subtalámico. ¿Quién más va a estar? Epitálamo. El epitálamo. ¿Quién forma el epitálamo? Glánula pineal y la comisura avendular, que está cerca. Entonces, la vía motora no es solo, acá tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. En algunos ya lo están considerando tanto la vía motora y la vía sensitiva, aparte de otro lóbulo. Pero para nosotros, para pregrado, para conocimientos, tenemos solo lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital y el lóbulo de la isla. Ustedes ya lo conocen el dibujo. Lo único que estamos agregando de las demás imágenes, este es el omú, el movimiento. Este es lo de acá hasta el miembro, hasta la parte interna. ¿Quién lo va a formar? El córtico espinal. Y de acá hacia abajo, hacia la cisura de Silvio, el córtico nuclear. Ya sabemos, ya hemos visto esta imagen. Es importante para que vean las capas que hay. No solo hay neuronas, hay diferentes capas que se encuentran las células de las neuronas piramidales. Las neuronas. Pero esas neuronas piramidales están alrededor de quién? De también células de la neuroglía. Ustedes ya saben cuáles son las células de la neuroglía. Uno, los astrocitos. Otro, los oligoneurocitos. Y otro, la microglía. La microglía es muy importante porque se encarga también, así como la defensa del sistema nervioso. Es el macrófago del sistema nervioso. Ya lo hemos visto este dibujo. Ya hemos visto, ya sabemos la cápsula interna, cómo lo forma, pedúnculos cerebrales. Repasando lo que hemos visto, ya ustedes tienen que decirme, ¿quién es? La sustancia perforada posterior. ¿Quién ingresan ahí? Vasos. Las arterias perforadas. ¿De dónde? De la basilar. Ingresa. ¿A quién van a irrigar? Diencéfalo. Diencéfalo. Es muy diferente cuando ¿quién va a irrigar a los ganglios basales? La léntrico estrial, ¿no? Laterales y mediales. ¿De dónde salen esas? Arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Es diferente. Acá tenemos las fibras frontopontinas, las córtico-espinales y las temporo-parietooccipital-pontinas. El cuerpo geniculado, vía lateral, está relacionado. Y acá quería mencionarles. Aparte que lo hemos visto ya, esta es una estructura. ¿De qué se trata? Del estructura interna del mesencéfalo. El mesencéfalo es parte de quién? Del tronco encefálico, la parte superior. Acá tenemos, este es el surco. ¿Qué surco? Lateral, ¿no? Del mesencéfalo, que divide el pedúnculo o pie del pedúnculo cerebral con el tegmento. Y en el tegmento encontramos el núcleo rojo. ¿Qué más vemos? Que estos son los núcleos del tercer par.
Y acá lo de azul, que vamos a ver posteriormente cuando hablemos de la audición y de la vía motora, vamos a hablar del fascículo longitudinal medial. ¿Por qué medial? Porque está en el medio. Y además vamos a encontrar esta estructura, es la estructura, el haz del lemnisco medial. Ese lemnisco medial, ¿qué estructura lleva? ¿Ah? Sensibilidad profunda. ¿Qué estructura? El haz del lemnisco medial. Ese lemnisco medial, ¿qué estructura lleva? ¿Ah? Sensibilidad profunda. ¿Qué pasó? Profunda. Sensibilidad profunda. Sensibilidad profunda, proprioceptiva. La sensibilidad discriminativa. Entonces, ¿quién lo va a llevar? El lemnisco medial. Acá tenemos el haz espinotalámico lateral. ¿Con quién está relacionado? Termalgésica. La Termalgésica. termalgésica. Después tenemos el brazo del glúteo superior, el acueducto, y entonces la infinidad de núcleos. Entonces hemos visto esto. Esto para que ustedes vean, si yo les pongo acá una estructura o menciono en el tronco encefálico, parte de la protuberancia anular. En primer lugar vemos fibras. ¿Qué fibras vemos? Transversales. El tronco. Fibras transversales superficiales. Debajo de las fibras transversales superficiales, ¿qué fibra vamos a encontrar? Pedúnculos. La córtico-espinal. Es esta. La que va a continuar como pirámide vulvar. ¿Ya? Y en las que están por detrás, ¿qué fibra sería? Intermedio. Intermedio. ¿Qué fibra sería? Primero la córtico-espinal, después vienen las fibras córtico-vulvares. Las córtico-vulvares que se van a ir al tronco encefálico, van a ir en el mesencéfalo ipsilateral y contralateral. En el mesencéfalo ipsilateral y contralateral. ¿Ya vemos? Y lo que quería mencionar, lo que generalmente en la mayoría de las piezas no vemos esta estructura. Vemos el surco medio, que ve interrumpido una mitad inferior, que es aproximadamente de 6 a 8 milímetros, que forma la decusación de pirámide. Entonces, esa es la decusación de las fibras. ¿En cuánto decusan? Un 90%. Y un 10% continúa igual. Igual, ya lo conocemos. Y entonces aparece el término, que ustedes ya van a hacer la semiología en la vía motora, vía piramidal, la lesión de primera neurona y la lesión de segunda neurona. ¿A qué se refiere? La lesión de la primera neurona es aquella fibra que ¿dónde nace? En la vía circunvolución que precentral. De ahí va a salir su axón. En la sensitiva hay como 3 sinapsis en algunas sensibilidades. En cambio, en la vía motora solo hay 2. Una que viene desde la circunvolución frontal y luego hace sinapsis justo en donde, en la asta anterior. Ahí se sale la segunda neurona. Entonces aparece el término de lesión de primera neurona. ¿A qué se refiere lesión de primera neurona? Es aquel paciente que recibe un golpe en la cabeza, un hematoma, un tumor, que va a manifestar clínicamente al paciente unas características clínicas. Primero, va a presentar espasticidad. Segundo, hiperreflejio. Cuando usted se percute para los reflejos tanto patelares como medianos, el paciente va a presentar hiperreflexia. ¿Qué más va a presentar? La presencia de algunos
reflejos primitivos, como es el clonus y el Babinski. El Babinski son reflejos primitivos que aparecen en el niño. No es el hecho de que yo voy a examinar a un niño, un neonato, y aparece el signo de Babinski, no significa que tiene una lesión de primera, no, falso. El signo de Babinski suele desaparecer alguna literatura dice a los 6 años, otros dicen a los 12 años. Entonces, en un infante, en un niño que presente el signo piramidal ciclo Babinski, no significa lesión de primera neurona. Ojo, solo los adultos mayores. ¿Y qué signo, cómo se va a manifestar? ¿Entendemos? Nuevamente, otra vez. Tú haces nada más el movimiento de del piecito y el paciente comienza a temblar, tipo clonus. Y el movimiento, ¿cómo hace la hiperextensión del primer dedo, el primero del largus, como tipo de abanico? Es signo de Babinski. Era un paciente que tuvo un accidente de tránsito, una lesión de casi todo el hemisferio derecho y aparece esta lesión, ¿no? Y si queremos están alumnos de sexto año, vas a hacer Oppenheim. Son maniobras que tanto Oppenheim que simulan el signo de Babinski. Gordo, ¿no? Está apretando y cómo hace la hiperextensión del primer dedo. Hay hiperextensión. Entonces, estos signos son claros de lesión de primera neurona. ¿Cuándo hay una lesión de segunda neurona? ¿Quién va a manifestarse? Primero, en la primera neurona había hiperreflexia. En la segunda neurona va a haber hiporreflexia o arreflexia. En el paciente de primera lesión de primera neurona había espasticidad, rigidez. En cambio, en la segunda neurona hay flacidez. En la primera neurona va a aparecer estos clonus y Babinski. En la segunda neurona no va a haber clonus y Babinski. En la primera va a haber espasticidad, en el otro va a haber tono disminuido. Córtico nuclear, ya lo conocemos, y lo que quería mencionar, que las fibras que bajan, que descienden, hacen sinapsis con el núcleo ipsilateral y contralateral, como es el tercer y cuarto. Igual también del sexto, del séptimo y del séptimo, y del quinto par, ¿no? Y igualmente ipsilateral y contralateral. Y aparece el término de una hemiplegia contralateral o déficit motor. Hemiparesia, ¿a qué se refiere? Cuando hay un déficit motor de un brazo y de un pie, pero continúa el movimiento, que es muy diferente del término de hemiplegia. En hemiplegia hay ausencia de movimiento. Cuando es hemiplegia derecha, por ejemplo, hemiplegia derecha, el paciente va a presentar si el lado derecho está comprometido una lesión, va a ver dónde estaría la lesión, ¿en el lado derecho o izquierdo? En el lado izquierdo. Igualmente, si hay una hemiplegia o hemiparesia izquierda, entonces va a estar la lesión en la derecha. Pero viene otro término, un déficit motor alterno. ¿Qué significa alterno? Por ejemplo, acá estamos en el mesencéfalo. En el mesencéfalo hay arterias, ¿no? Y así como puede haber hematomas o hay tumores en la parte superior, en el tronco cefálico hay posibilidad de que haya una lesión. Entonces, si hay una lesión de este lado, solo de este lado, y va a comprometer los núcleos
de ese lado. ¿Sí? De ese lado. Tanto del tercero o del cuarto. ¿Ya? ¿El paciente qué va a presentar? Va a presentar el síndrome de Weber. ¿Qué significa? Va a haber una parálisis, principalmente del tercer par ipsilateral, del mismo lado de la lesión. Y contralateral va a haber un déficit motor. ¿Por qué? Porque las fibras que descienden decursan ¿en dónde? En la vía, la decursación piramidal. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Va a haber un compromiso del tercer par ipsilateral y un déficit motor contralateral. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta, dudas? Del síndrome de Weber, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, puede haber un tumor en esta zona. ¿Ya? Y existe una lesión, por lo tanto va a comprometer ¿qué? El núcleo del tercer par de este lado. ¿Sí? Por lo tanto, el paciente ¿qué va a presentar? Una parálisis, por ejemplo, una parálisis, pongamos que este es el lado izquierdo, un compromiso del tercer par izquierdo, ipsilateral de esta lesión. ¿Quién descendía por acá? Por la parte media. Las fibras córtico-espinales. Por lo tanto, las fibras que van a descender en la córtico-espinal de este lado y está comprometiendo la lesión de ese ipsilateral, entonces el paciente va a presentar déficit motor ¿de quién? De contralateral del otro lado. ¿Por qué? Porque las fibras que descienden, las córtico-espinales o la de la vía piramidal, descienden y van a decursar ¿en dónde? En la decursación de la pirámide. Por lo tanto, el lado izquierdo, que está afectado, las fibras que descienden por acá, van a comprometer del lado derecho. Entonces aparece el término de síndrome de Weber. ¿Qué va a haber? Va a haber un parálisis del tercer par ipsilateral y va a haber hemiparesia contralateral a la lesión. Pues aparece el síndrome de Benedict. Igual, afecta a la lesión de la colónica, al mesencefálico, al núcleo rojo y al pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Va a haber compromiso del tercer par, pero también va a haber una... ¿Qué hacía el pedúnculo cerebral superior? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? ¿Qué tipo de sensibilidad recogía? La propioceptiva. Entonces el paciente además va a tener compromiso de la sensibilidad propioceptiva de ese lado, de ese mismo lado. Y va a haber una hemiplegia contralateral. Va a haber una alteración de la sensibilidad propioceptiva ipsilateral, va a haber un compromiso del tercer ipsilateral, además va a haber una hemiplegia o hemiparesia contralateral a la lesión. Benedict es cuando afecta al pedúnculo cerebeloso superior. Y Weber es puramente el tercer par con las fibras corticoespinales. Acá vemos que la lesión del tercer par, ¿qué va a manifestarse al paciente? ¿Qué hay acá? ¿Inerva el tercer par? Sí. ¿A través de quién? Del elevador del párpado. Cuando hay una tosis, ¿qué está comprometido? El tercer par. ¿Ya? ¿Por qué? Por el elevador del párpado. ¿Qué más va a haber? Midriasis. ¿Por qué midriasis? Porque el tercer par produce miosis. ¿A través de quién? Del parasimpático. Entonces, lo anula el tercer par, entonces no va a funcionar el parasimpático, solo el simpático y la pupila se dilata. ¿Qué más va a haber?
trastorno de la visión. ¿Por qué? Mira el ojo de este lado, mira el ojo del otro lado. Entonces, si tengo un campo, yo miro hacia adelante, ya tengo, por ejemplo, el letrero, o veo a la persona que se está durmiendo, lo veo. Pero mi ojito del otro lo está jalando el sexto par al otro lado. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Este ojito va a tratar de mirar al otro lado y el otro ojo de frente. ¿Cómo se va a manifestar? Con visión doble. ¿Y cómo se llama visión doble? Diplopía. Va a haber falta de la acomodación del cristalino, visión doble y la mirada hacia abajo y afuera. ¿Por qué hacia abajo y afuera? Porque ¿quién está indemne? El sexto par. ¿El sexto par qué lo jalaba? Para este lado. ¿Quién más va a estar indemne? El cuarto. El cuarto. ¿Y qué inerva? El auricular. Al oblicuo Superior. superior. Acá, cuando nosotros examinamos, principalmente, ustedes cuando vayan a semiología, les van a decir, evalúen el reflejo fotomotor. Usted va con una pupila, con la linterna, lo ponen sobre el ojito, lo sacan, lo entran y le dicen, interprete. ¿Qué están evaluando? El segundo y el tercero. Muy bien. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo viene? ¿Cómo se explica en neuroanatomía eso? Les explico. Acá aparece el nervio óptico, ¿no? El nervio óptico capta esa luz, lo capta. Va al impulso, va al quiasma, y del quiasma ¿a dónde va? A la cintilla óptica. ¿Y de la cintilla a dónde va? Acá está el cuerpo genicular lateral. Antes que ingrese al cuerpo genicular lateral, la cintilla óptica da fibras al tecto. Fibras se llaman tectales, tanto en la calota, tanto ipsilateral y contralateral. ¿A dónde van esas fibras? Al núcleo de Edinger-Westphal. Y de ahí salen las fibras parasimpáticas al tercer par. ¿Para qué? Para que produce la miosis. Entonces yo hago la sensibilidad, la luz, viene ese impulso, viene por acá, va al núcleo de Edinger-Westphal y de ahí al tercero, y de ahí la pupila, en vez de estar grandecita, se achica. Estoy evaluando el tercero, el segundo y el tercer par. Pero ustedes, cuando ustedes evalúan un solo lado, la otra pupila también se achica. ¿Por qué? Porque estas fibras que ingresan tectales van ipsilateral y contralateral al otro núcleo. Al núcleo del mismo lado, Edinger-Westphal, y al otro lado, contralateral. Por eso, cuando hacemos los mismos lados, la pupila, una sola pupila, y la otra pupila también se achica. Entonces, estamos evaluando lo que se llama el reflejo fotomotor. Ahora, cuando hay un hematoma o una lesión en protuberancia, ¿qué núcleos encontramos ahí? En los más reverantes, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y aparecen los síndromes de Williams-Weber, cuando existe afectación del sexto par y del séptimo par. ¿Qué va a haber entonces? Va a haber una lesión ipsilateral a la lesión con parálisis del sexto par y del séptimo par y una hemiparesia contralateral. ¿Cómo se va a manifestar en la lesión del ipsilateral? ¿Cómo va a estar el ojo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, porque el motor lo jala hacia adentro. ¿Qué va a haber? Parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? ¿Central o periférica? Central. Y ahorita vamos a mostrar por qué central y periférico.
Ya, esta es una parálisis central. ¿Por qué? Arruga la frente. No es mucho, pero la arruga. Hay borramiento del surco nasogeniano y hay dificultad para cerrar el ojo, se llama la oftalmos. Y hay borramiento del surco nasogeniano y además existe la caída de la comisura labial. Entonces, es una parálisis central. Entonces, ¿qué diferencia hay entre parálisis central y periférica? Central. Empezamos por periférica. Por acá. ¿Qué núcleo tenemos? ¿Dónde estaba el núcleo del séptimo par? En mesencéfalo, protuberancia o lo por aquí. Protuberancia. El núcleo motor protuberancial tiene dos núcleos, ¿ya? Uno dorsal